Bueno, recordemos que nosotros vimos la tabla, ahora vamos a verificar si lo podemos resolver el del logaritmo de x. Volvemos al límite de los incrementos, entonces me queda el límite cuando el incremento de x tiende a 0. X más el incremento, esta es mi función, logaritmo natural de x, ¿qué me quedaría? Logaritmo natural de x más el incremento, menos ln de x, sobre el incremento de x. Como tengo dos logaritmos y tengo una resta, antes tenía una división, o sea, me va a quedar x más el incremento de x sobre x, ¿sí? Todo sobre incremento de x. Apliqué una propiedad de logaritmo que se vio el año pasado en quinto. Fíjate qué es lo que voy a hacer. Voy a expresar de otra manera es lo mismo. Esto es un número que está delante del logaritmo. ¿Qué puedo hacer? Puedo ponerlo como exponente. Entonces me quedaría logaritmo de x más el incremento de x sobre x a la 1 sobre incremento de x. Algunas propiedades de límite me dice que el límite de un logaritmo es lo mismo que el logaritmo del límite. Entonces puedo sacar logaritmo y hacer el límite del incremento de x tiende a 0. ¿De qué? Si yo separo x sobre x me queda 1. 1 más incremento de x sobre x a la 1 sobre el incremento de x. Si yo hago este límite, me va a dar 1 elevado a la infinita. 1 elevado a la infinito es otra indeterminación que nosotros, no sé si lo vieron el año pasado, pero es una indeterminación, y que es referente al número e. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar al número e, tiende a 0. Esto voy a poner 1 más 1 sobre x sobre el incremento de x. Para el número e tiene que aparecer lo mismo, x sobre el incremento de x. Lo saco y antes que tenía 1 sobre incremento de x. Esto que tengo acá es el número e. Entonces me va a quedar e a la 1 sobre x. ¿Sí? Ahora, si yo tengo por propiedad, esto baja adelante. Y si vos haces en la calculadora logaritmo natural de e, me va a dar 1. Quiere decir que la derivada del logaritmo de x, como pusimos anteriormente en la tabla, que es 1 sobre x. Acá lo demostramos haciendo la aplicación de límite. Por eso es tan importante que vos aprendas a utilizar la tabla, pero también tenés que saber de dónde viene esa tabla, ¿sí? De los límites del incremento de x. Además de la tabla de derivadas que tenemos que ir aprendiendo a aplicarla de a poco, vamos a ver reglas de derivación. Por ejemplo, si yo tengo una suma y quiero derivar, voy a derivar la primera más la derivada de la segunda. Acá vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo x al cubo menos 4, tengo una resta, o sea que puedo poner más menos acá, y quiero derivar. ¿Qué vamos a hacer? Derivar cada parte. Derivo esto y después derivo el otro. ¿Qué nos queda? 3x cuadrado más 0 o menos 0. Porque la derivada de un número, ¿cuánto me da? 0. De una potencia que hacíamos, bajábamos y restábamos un grado. O sea que su derivada es 3x cuadrado. ¿Sí? En el segundo tengo una constante que sería un número por una función. ¿Qué hago? Saco el número y derivo la función. Por ejemplo, vamos a un ejemplo 2. Si yo tengo 4x a la quinta y yo la quiero derivar, ¿qué hacemos? El 4 queda, lo que voy a derivar es la función, que sería bajo y le resto un grado. O sea que su derivada, ¿qué va a ser? 20x cuarta. ¿Sí? Bajo y multiplico, esa es la segunda. Ahora, ¿por qué dejé más lugar en la tercera y cuarta? Porque cuando tenemos una multiplicación de funciones, vamos a hacer una regla.
F es la primera y G es la segunda. ¿Cómo se hace? La primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Nadie te va a decir, esto es una multiplicación. Vos solamente tenés que acordarte que si acá no hay nada, hay una multiplicación. Esta sería la primera y esta sería la segunda. Vamos a aplicar la regla. La primera derivada, la derivada del logaritmo, ¿cuánto era? 1 sobre x. Por la segunda sin derivar, la copio igual, más la primera sin derivar, la copio igual por la segunda derivada, que sería 2x. Entonces la derivada sería x cuadrado más 4 sobre x más 2x por ln de x. ¿Sí? Ahora, cuando es una división, ¿cómo voy a hacer? La primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado. Entonces, tampoco te van a decir es una división. Vos tenés que darte cuenta que va a ser una división. Por ejemplo, x cuadrado sobre x más 1. Derivo. La primera derivada, 2x, por la siguiente sin derivar, que esta es la segunda, la copio igual, menos la primera sin derivar, por la segunda derivada. La derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1, sobre la segunda al cuadrado, x más 1 al cuadrado. Vamos a arreglar, me queda 2x cuadrado más 2x menos x cuadrado, sobre x más 1 al cuadrado. Finalmente, la derivada que va a ser 2x cuadrado menos x, me queda un x cuadrado más 2x sobre x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Tenemos una función derivada por medio de un cociente. O sea, estas reglas las tenemos que aplicar.